Estamos finalizando el año 2024 y en estas fechas se celebra un evento muy importante, que es el nacimiento de Jesús. Sabemos que el nacimiento de Jesús no es estas fechas de acuerdo a la Biblia, pero sin embargo es la oportunidad de poder reflexionar en el significado del nacimiento de Cristo. Así es que te invito a acompañarnos. En este video vamos a hablar sobre el significado de la palabra Emmanuel. Ya comenzamos. Bienvenido. El nacimiento de Jesús fue profetizado hace más de 1800 años por el profeta Isaías, donde decía cómo se iba a llamar el Hijo de Dios. Y dice en Isaías capítulo 7, el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías, más de 1800 años atrás, ya había hablado sobre el nombre de Jesús, que iba a llamarse Emmanuel. ¿Cuál es el significado de Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesús nace en este mundo, significa de que Dios iba a estar con nosotros. Pero ¿será que solamente cuando Jesús nació iba a estar Dios con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Cuando vemos en la Biblia, hace más de 4000 años atrás, antes del nacimiento de Jesús, ya se había anunciado que Dios quería vivir en medio de su pueblo. Dios quería estar con nosotros. Dios quería estar con su pueblo, obrar en el corazón de su pueblo, quería morar con el hombre. Desde que el hombre cayó en pecado, ¿quién fue el que lo buscó a quién? ¿Quién buscó a quién? ¿El pecador buscó a Dios o Dios buscó al pecador? De acuerdo a la Biblia vemos que Dios buscó a Adán, lo llama, lo busca a Adán y hacen las paces con Adán, se reconcilia a Adán con Dios y Dios empieza a morar con él. Más adelante, ya con el tiempo de Moisés, vemos que Dios anuncia que él iba a morar en medio del pueblo a través de un edificio muy importante que era el santuario. En Éxodo capítulo 25, el versículo 8 dice así: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios dijo a Moisés que haga un santuario con la finalidad de que él more en medio del pueblo de Israel. Dios siempre ha estado en su pueblo. Y por eso cuando Cristo viene a esta tierra con el título de Hijo de Dios, Dios dice, Él va a ser Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mi querido hermano, mi querido amigo, el nacimiento de Jesús no es celebrar una fiesta como se celebra en la actualidad, una fiesta pagana, con luces, con cuetecillos, con bombardas, con fuegos artificiales, con comer panetón, comer todo eso que se celebra en la Navidad. No es nada de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que celebrar el nacimiento de Jesús es aceptar que Dios está con nosotros. A cada momento decir que Él es Emmanuel. Dios está conmigo, Dios está contigo ahí donde estás. Dios te está viendo. Eso era el símbolo que Dios había establecido a través del santuario. Lo dice a Moisés, hazme un edificio en medio del campamento y yo voy a morar con mi pueblo. Yo voy a estar ahí. ¿Cómo estaba Dios simbolizado allá en el santuario? Estaba en una columna de nube en el día y en la noche en una columna de fuego. Y era visible. Literalmente el pueblo podía ver la columna de nube y la columna de fuego. Todos los días y noches estaba la presencia de Dios manifestándose en medio del pueblo. ¿Cómo podemos ver ahora a Dios? Pues tenemos que alcanzarlo a través de los ojos de la fe.
Eso dice en el libro de Juan, también nos dice que Jesús fue hecho carne y habitó en medio de su pueblo. Mira, Juan, capítulo 1, el versículo 14, desde el 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Jesús era en el principio como Dios, Jesús era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo, Jesús, fue hecho carne, tomó nuestra naturaleza humana, 100% humana, y habitó en medio de nosotros, y moró en medio de nosotros. Así como en el tiempo de Israel, Dios se manifestaba en medio del pueblo, en el santuario, Dios quiere también manifestarse a través de Cristo en este tiempo, en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros somos el santuario de Dios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere habitar en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Mi querido hermano, mi querido amigo, estas fechas del nacimiento de Jesús es para nosotros reflexionar de que necesitamos de Dios, necesitamos de que Dios esté con nosotros, necesitamos llamar a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Alcancemos esa convicción a través de la fe. Te dejo con este mensaje, que podamos meditar en la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, a nuestro lado. Que Dios te bendiga. Para más reflexiones, síguenos aquí en nuestro canal ¿Qué opina Dios?, en nuestra página de Eudis Ríos, en el Facebook y también en otras redes sociales. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.